degradación institucional, de degradación moral, de degradación en aspectos que hacen a la economía, en degradación que hace a la vida en sociedad, con una sociedad claramente fracturada, como tenemos hoy en el Uruguay. Y también quiero llegar a la conclusión de que todos ciertamente reconocen el grado de condicionamiento que tiene el país. El endeudamiento, el pago de la deuda externa, que si bien no se mencionó, estaba latente, flotaba en el aire en ese momento, quizás a veces escondido detrás de la famosa frase tenemos que bajar el déficit fiscal, pero sin comprender que el volumen rígido del déficit fiscal es el pago de los intereses de la deuda externa, y que eso hace muy difícil, casi diríamos que imposible, prometer bajas de esa índole. Entonces la primera conclusión es: estamos en un país en un proceso de degradación pero muy serio. Estamos en un país muy condicionado que para empezar a salir de ese proceso de degradación no admite demoras ni tampoco admite medidas tibias. Esencialmente yo lo que percibo es que hay que hacer un cambio de rumbo del país, y que ese cambio de rumbo, ese golpe de timón, si nos tomamos de alguna manera la imagen de la nave, del velero, ese golpe de timón, ese cambio en cómo se guía la nave, en definitiva gobernar viene de esa expresión, de guiar la nave, tiene que ser muy fuerte, tiene que ser muy radical, aunque a muchos no les guste la palabra radical. Y para eso, quienes lleguen al poder, tienen que tener autoridad, tienen que tener firmeza, tienen que tener coraje, tienen que tener valentía para dar ese golpe de timón al cual nos estamos refiriendo. Y sinceramente, no observo en ninguno de estos dos individuos, que aparentemente, según las encuestas, serían los que tendrían las mayores posibilidades de ser los próximos presidentes de la República, no observo ninguna de estas características. Los observo más bien tibios, más bien complacientes, más bien vamos a evolucionar, o como dijo hoy Vergara, pero creo que es el mismo pensamiento del ingeniero Martínez, vamos a hacer unos retoques. No, el país no está para retoques, el país no está para evolucionar. De un proceso de degradación, la evolución posible es ir a mayor degradación. Entonces, el tripulante, el navegante, el gobernante del próximo gobierno tiene que ser un individuo con mucha personalidad, que vuelva y retome el ejercicio de la autoridad. Y cuando yo digo que vuelva y retome el ejercicio de la autoridad, junto con esta idea que venimos sosteniendo hace mucho tiempo, de la reconstitucionalización del país, de hacer que las normas constitucionales vuelvan a estar vigentes en el país, y no solo en los temas, por ejemplo, de la seguridad individual, no solo a la hora de dar al país seguridad y, como pide la Constitución, que pide un rango aún superior, dar tranquilidad, orden y tranquilidad. Por supuesto que allí el gobernante tiene que tener autoridad para utilizar todos los recursos que tienen, para darle al ciudadano común tranquilidad, orden, seguridad. Pero también el gobernante del futuro gobierno tiene que tener autoridad para enfrentarse a los poderosos, porque claro, es muy fácil pegar para abajo, siempre lo repetimos, ¿no? Hay aquella frase de Martín Fierro donde decía: blando con los blandos y duro con los duros. Bueno, cuando uno pega para abajo, le pega a los blandos. Entonces, ser duro con los blandos siempre es fácil. Ahora, ser duro con los duros es lo más difícil. Y la sensación que uno tiene es que en estos dos casos a los que me hacía referencia, el candidato del Partido Nacional y el candidato con mayores posibilidades del Frente Amplio, no ofrecen ese coraje y esa valentía que uno exige cuando hay que cambiar de rumbo. Más bien parece que se conforman con la tibieza actual
se conforman con la cobardía actual, se conforman con la complacencia actual, con la que vemos que se mueven gobierno y oposición establecida. Y concretamente una de nuestras mayores preocupaciones están vinculadas a la protección del medio ambiente. Pero no es la protección lírica del medio ambiente que tanto denigraron algunos tupamaros, hablaron de los pajaritos y de los paisajes. No. La protección del medio ambiente, para el que quiera entenderla, es una reedición de la protección de la vida. Cuando hablamos de proteger el medio ambiente, hablamos de proteger nuestro hogar. Y si pensamos en nuestro hogar, jamás aceptaríamos que en nuestro hogar hubiera elementos peligrosos para la salud. No aceptaríamos que en nuestro hogar hubieran, por ejemplo, ratas que estuvieran trayéndonos enfermedad a nosotros y a nuestros hijos. Bueno, cuando hablamos del medio ambiente, hablamos de nuestro hogar. Y por consecuencia del lugar donde estamos, hablamos de nuestra vida y hablamos de nuestra salud. Y hoy nos enfrentamos, en especial en el tema del agua y de la protección de los recursos hídricos, ante un panorama desastroso. Fuimos ayer, el doctor Salle fue ayer a decirle al lugar donde realmente está toda la agroindustria y en especial la parte tecnológica de la agroindustria, de este modelo agroquímico que abusa del uso de nuestras tierras y de nuestras aguas, incluso de nuestra atmósfera, a decirle: este modelo no va más. En algún momento alguien en esas conversaciones tan fructíferas que uno tiene previa a las alocuciones, que se iban a dar momentos después, nos dijo: bueno, hay que buscar un equilibrio. Y ahí yo paré la oreja, como se decía antes, y dije: no, un equilibrio no. La Constitución de la República es muy clara en el artículo 47, en la reforma del agua aprobada, siempre lo repetimos, por el 66,6% de la población, que fue la escalerita con la cual Tabaré Vázquez y el Frente Amplio llegaron a ser gobierno por primera vez. Todos lo sabemos. Hubo muchísimos uruguayos que acompañaron eso, y no solo del Frente Amplio, sino de los partidos tradicionales también. El porcentaje de por sí lo indica. Pero esa reforma del agua, esa norma constitucional, que en la letra de la Constitución está vigente, pero que en los hechos, a los 2 días de haber asumido el gobierno, el presidente Tabaré Vázquez se encargó de violarla, sacando de un bolsillo un informe noruego que decía que la industria de la celulosa podía ser instalada en el Uruguay, cuando todos sabemos que la industria de la celulosa es el enemigo número 1 del agua y de los recursos hídricos. Pues bien, cuando uno observa la realidad de nuestros cursos hídricos, observa la realidad del agua que recibimos cuando abrimos la canilla, y esa agua viene a una distancia de 30, 40, 50 kilómetros, y vamos a esos 30, 50 kilómetros y vemos que el lugar de donde se toma el agua está en un grado de contaminación extremadamente grave. Cuando vamos a leer la Constitución, vemos que la Constitución no habla de equilibrios. La Constitución dice que la protección del medio ambiente, en primer lugar, es de interés general, o sea, que está por encima del interés individual y obviamente por encima del interés pecuniario, económico de cualquier productor rural, para empezar. En segundo lugar, nos dice que el agua es un derecho humano. En tercer lugar, nos dice que el agua es un recurso esencial para la vida. En cuarto lugar, nos dice que la prioridad la tiene el consumo humano. Y aquí voy a refutar la frase inicial. No es un problema de equilibrio. La Constitución desequilibró la balanza. La Constitución dijo: en la balanza entre proteger el negocio agropecuario y proteger el agua y los recursos hídricos, y en especial para el consumo humano, por arriba de todo está este último: el consumo humano, la posibilidad de que los hombres sigan tomando un agua saludable y de esa manera no se enfermen y vivan. Esas son las prioridades que estableció la Constitución. Ese es el desequilibrio que estableció la Constitución. Pero en los hechos hoy vivimos un desequilibrio absolutamente opuesto. El desequilibrio que vemos es que unos pocos, haciendo buenos negocios,
con este modelo agroquímico que desplaza a las poblaciones, entre tantas otras cosas, que expolia a las poblaciones para que se vengan a vivir a los cinturones de la capital, además, y de algunas ciudades del interior, además de eso, daña los cursos hídricos, daña el medio ambiente, y cuando abrimos la canilla no tenemos un agua saludable. Obviamente que ese modelo agroquímico que incluye la celulosa, que incluye los transgénicos, que incluye una serie de actividades como los tambos, como los feedlots, como algunos frigoríficos, que incluye también el vertido de los residuos cloacales de muchas localidades, de prácticamente casi todas las ciudades del Uruguay. Basta pensar que los residuos cloacales de la ciudad de Montevideo, que se vierten a través del colector de ahí de Punta Carretas, a los 2 días o el mismo día que se estaba construyendo el colector o se terminaba de construir el colector, nos dimos cuenta que el colector estaba roto. Y entonces los residuos cloacales de la ciudad de Montevideo, en lugar de desaguar a 2.700 metros, desaguan a 1.500. Y nadie se acuerda de esos temas. Nadie se acuerda de esos temas. Por supuesto que planta de tratamiento de residuos cloacales no tenemos, ni que hablar de otro tipo de residuos tampoco. Entonces, a mí ayer me causaba una impresión muy grande ver la tecnología para hacernos ricos, para que un grupo de individuos se haga rico a costilla de que otros individuos beban agua no saludable, se enfermen y su vida corra riesgo. Y yo digo, pero hay tecnología en el mundo, debe haber, sin duda que la hay, tecnología en el mundo que busque el otro objetivo, el objetivo de que se contamine menos, el objetivo de recuperar, como recuperó en su momento Europa, sus cursos hídricos, muy contaminados, porque Europa se desarrolló a partir de una gran contaminación. La paradoja que tenemos en el Uruguay es que nos dijeron que nos íbamos a desarrollar a partir de esa misma contaminación, pero ¿cómo nos vamos a desarrollar como se desarrolló Europa contaminándose y contaminándose mucho, si estas industrias, como la industria de la celulosa, tienen los beneficios de estar en zona franca? Y tributan en Finlandia y no tributan en el Uruguay. Entonces, ¿de qué desarrollo podemos llegar a hablar? Podemos hablar de puestos de trabajo. Bueno, ayer el doctor Gustavo Salles quería ir a Fraiventos. Yo conozco Fraiventos de mi niñez, voy muy seguido a Fraiventos. Fuimos a Fraiventos muy de pasada, desde allí donde estábamos la Expoactiva, al mediodía, nos fuimos a Fraiventos y vimos lo que era Fraiventos. Y la verdad, yo ya lo sabía, pero quienes me acompañaban, Diego Icach y el doctor Gustavo Salles, salimos indignados de Fraiventos. ¿Por qué salimos indignados de Fraiventos? Porque dijimos, con otras palabras quizás, estos vikingos son unos egoístas. Estos vikingos no sueltan ni un peso en la ciudad. La ciudad de Fraiventos, y créanme que soy testigo clave en ese tema, viví toda mi niñez entre el 63 y el 73. Sigue siendo la misma ciudad pobre, o como me dijo un amigo que no conocía hace unos días, hace un par de meses, y visitó Fraiventos, esta es una ciudad muerta. Y yo le contesté, mirá, lo era hace 50 años también. Pero lo que no tiene gollete es que Fraiventos sea una ciudad pobre, humilde, donde se ven siempre las mismas casas y los mismos lugares, con un rancherío a la entrada hacia la ruta, y con un barrio más o menos aceptable, donde los vikingos pusieron sus casas, pero siga siendo la misma ciudad, teniendo a 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, una de las fuentes de mayor riqueza, la mayor inversión del Uruguay, como se llenan y golpean constantemente los platillos. Ahora, la gente de Pueblo Centenario, la gente de Paso de los Toros, la gente de Durazno, haría bien en ir a Fraiventos y ver que las promesas que se les hacen son todas mentiras, y que cuando mucho habrá 50, 70 puestos de trabajo para cortar el pasto y para hacer algún trabajo de albañilería, pero no mucho más, no va a haber más. Y quizás, como me decía alguien el otro día, Durazno tenga una ventaja, que sea un lugar de paso y mantenga lo que tiene hoy como lugar de paso, como carretera en donde uno tiene que hacer en algún momento una parada. Pero Fraiventos está en un rincón tirado al costado, y Fraiventos, en un rincón tirado al costado,
con una industria que cada tanto emite una serie de gases que habría que saber en qué condiciones está, con una industria que vuelca permanentemente organoclorados en un volumen impresionante, aumentando la eutrofización, la pudrición del río Uruguay. Fraiventos vive en la mayor de las miserias, en la mayor de las pobrezas. La única fuente de trabajo en Fraiventos son los funcionarios públicos. Y estos vikingos egoístas, estos vikingos que muchos cipayos uruguayos le entregaron todo, y en especial le entregaron el agua y con eso le entregaron la salud y la vida de los uruguayos, no están dispuestos a soltar una moneda. Es muy duro cuando uno ve la realidad de Fraiventos. Pero más duro es cuando algunos vienen a decirnos que tenemos que tener todavía una tercera planta de celulosa, que tenemos que entregarle más a estos vikingos, más agua, más tierra, más atmósfera. Volviendo al tema de la autoridad, ¿cómo se ejerce la autoridad cuando de estos temas se trata? No es sencillo, por lo que habíamos hablado anteriormente, por el endeudamiento del país que provoca un condicionamiento y que hace que el país se someta, se entregue, quede sodomizado frente a las exigencias de estas actividades industriales contaminantes y piratas. Les decía amigos, ¿cómo se ejerce la autoridad frente a un conjunto de tratados de inversión y de contratos de inversión que han creado una verdadera telaraña de condicionamientos? Y entonces, los beneficios que en su momento se dieron a la española ENSE, hay que dárselos a Bosnia, y los que se dieron a Bosnia hay que dárselos a ENSE, y los que se dieron a Montes del Plata hay que dárselos a Bosnia, y después hay que dárselos a UPM2, y después había que dárselos a Aratirí, y hoy muy probablemente haya que dárselo a los chinos, porque eso es lo que genera los malditos tratados de inversión que el Uruguay viene aprobando desde 1987, con el punto de quiebre feroz de haber ingresado al CIADE en 1999, los dos gobiernos del presidente Julio María Sanguinetti, lo cual no es casualidad. Pero después seguimos firmando tratados de inversión, y por supuesto que con el gobierno del Frente Amplio también. Entonces, esa telaraña de tratados que suponen condicionamientos, que lo que le doy a uno se lo tengo que dar al otro, y al otro si le di algo nuevo también se lo tengo que dar al primero, aunque no lo hubiera pedido, suponen que el margen, el espacio que tiene de actuación, ese golpe de timón que va a tener que dar el gobernante, pasa a ser muy estrecho. ¿Cuáles son algunas de las cosas que habría que hacer para que ese futuro gobernante recuperara poder y que nosotros estamos proponiendo? Para dar prioridad a lo que la Constitución dice que hay que dar prioridad, a la protección del agua y de los recursos hídricos. Bueno, lo primero es devolver a la autoridad ambiental autoridad. Quizás nunca la tuvo, vamos a decir la verdad. La DINAMA, el Ministerio de Medio Ambiente, fue siempre una creación para acomodar en aquel momento a un partido político. Y posteriormente, y me consta que hay buenos profesionales dentro del Ministerio de Medio Ambiente, en especial dentro de la DINAMA, se convirtió en un ministerio de papel, en un ministerio que no tiene incidencia alguna. O como un cierto pensador me decía, la DINAMA es un sello de goma que exigen los organismos internacionales. A ver si la autoridad ambiental uruguaya intervino en esto, para así le damos el préstamo a Bosnia. Sí, mire usted, acá en el expedientillo está el papelito que dice que el Ministerio de Medio Ambiente le dio la autorización ambiental a Bosnia, violando todas las normas, pero eso no les interesaba. Bastaba que estuviera el sello de goma estampado para decir, bueno, si tiene la autorización de la autoridad ambiental uruguaya, dale que va con Bosnia estableciendo una mega planta, como no se pueden establecer en Europa, pero dejémoslo pasar, que la establezcan en los países sudamericanos que se prestan para hacer patio trasero o basurero. Decíamos, recuperar la autoridad de la DINAMA, y para eso lo primero es darle independencia.
darle a sus dictámenes independencia técnica, y se puede hacer, se ha hecho con algunos otros organismos, darle la posibilidad que el dictamen sea preceptivo y que se imponga a la autoridad política. Pero para darle autoridad a la Dinama y para darle independencia, tenemos que dotarla de profesionales que sean verdaderamente independientes, que no respondan a las órdenes políticas, y menos que respondan a lo que pide una empresa privada. Otra de las medidas que tenemos que adoptar es decir, señores, el desequilibrio inconstitucional que supone favorecer el agronegocio cuando la Constitución dice que hay que proteger el agua para el consumo humano, entraña que hay que parar la mano, que no se puede seguir con este modelo. ¿Lo hacemos por las buenas? La propia gente del agro, la propia tecnología del agro nos viene a traer soluciones para reducir los márgenes de contaminación de los cursos hídricos, para reducir el uso de químicos en la producción agrícola. Bienvenido si es así. Si no es así, hay otras opciones. Otra de las opciones que hay es establecer tributos y tasas ambientales. Señor, usted está usando el agua, usted me está abusando del uso del agua, usted está vendiendo agua cuando va con los troncos y cuando va con la celulosa, cuando la usa para el cultivo de soja. Bueno, yo le voy a cobrar una tasa por el agua, le voy a cobrar un tributo por el agua, por el uso del agua. ¿Para qué? ¿Para enriquecerme yo, Estado? No, para tener los elementos, para afrontar los gastos que me va a significar proteger el agua también. Los tributos ambientales, las tasas ambientales. Los ambientalistas siempre se manifiestan en contra, porque dicen, en la protección del medio ambiente no existe la compensación, porque el daño del medio ambiente lo que hay que hacer es prevenirlo, porque nunca se puede reparar en totalidad. Es cierto, pero ojo, todos somos hijos del rigor, y el bolsillo es lo que duele. Y si no se cambia el modelo, habrá que ir a castigar al modelo. Y castigar al modelo supone, señores, paguen por lo que no están pagando, paguen por el uso del agua, paguen por la contaminación del agua que no están pagando. Otra área a enfrentar, indudablemente, es a sentarnos en la mesa con los vikingos y a decirle, bueno, muchachos, la cosa cambió. No somos un gobierno cipayo, no somos un gobierno complaciente. Si el PDA llega al poder, no va a ser un gobierno cipayo y complaciente con los vikingos. Y decirle a los vikingos, si quieren seguirse enriqueciendo como se están enriqueciendo a baldes, vamos a tener que poner límites. Límites a la forestación. Van a tener que pagar por el agua que se están llevando gratis. Y alguien me dirá de los vikingos, no, pero si ustedes los uruguayos fueron unos vivos bárbaros y declararon el agua derecho humano, yo tengo derecho al agua. No, derecho humano, derecho para el hombre, para la mujer, para el niño, para los animales, para las plantas, en la hipótesis más amplia, pero no derecho para que tú te enriquezcas. Si tú te vas a enriquecer a costilla de un derecho humano, me vas a tener que pagar por vía de un tributo, una tasa. No, pero yo tengo un tratado de inversión, que me impide que usted me pueda establecer nuevos tributos. Y bueno, otra vez nos enfrentaremos a la misma situación, o por las buenas o por las malas. Y muy probablemente tendremos que ir a pelear al CIADI, y le tendremos que ir a decir al CIADI, UPM está violando los derechos humanos, como lo está violando toda esta agroquímica, esta industria, esta agroindustria química que está contaminando en el Uruguay. ¿Ustedes creen que para tomar esas decisiones podemos confiar en un ingeniero Martínez, que ayer nos comparaba con Holanda? No puedo entender, lo mismo que Talvi, que nos comparaba con Nueva Zelanda, que tenemos que ser Nueva Zelanda, tenemos que ser Holanda. Señores, tenemos que ser Uruguay. Los uruguayos tenemos que arreglar nuestros problemas. Tenemos muchos problemas, pero para eso se necesita autoridad. Y no generalidades como las que dijo Luis. Yo no, lo respeto, lo llamo Luis, ¿no? Señores, con gobernantes timoratos, temerosos,
con gobernantes que ya han demostrado, como los actuales, que están dispuestos a entregar todo el país, a prostituir el país, no esperemos cambios. Sí retoque, sí evolución, pero no ese golpe de timón tan importante para salir de este proceso de degradación en el cual nos han colocado, y en el cual todos los que estaban ayer, salvo honrosas excepciones, Abella de Asamblea Popular, Gustavo Salle del Partido Verde Animalista, no supieron ni musitar cómo enfrentar estos problemas a los cuales hemos hecho referencia en esta audición. Amigos, me despido sin antes decirles que el día de mañana el PBA hace su lanzamiento en el Club Neptuno a partir de las 19 horas. Los esperamos, es el Día del Agua también, sabemos que hay mucha gente que va a estar en alguna actividad con el Día del Agua, pero los esperamos a partir de las 19 horas para poder conversar en un mano a mano con cada uno de ustedes. Muchas gracias. A las 12 del mediodía, en la 30, hablan los candidatos. Este jueves y todos los jueves, el doctor Gustavo Salle y el doctor Enrique Diana. Radio Nacional. Siempre contigo.